Hola, no sabía que ya habían llegado. Soy Pamela. Hoy en los signos vitales vamos a medir la presión arterial. Pero antes de realizarlo, daremos un breve repaso de lo que significa, qué equipos utilizaremos para medir la presión arterial, las recomendaciones, los lugares anatómicos y sobre todo el procedimiento. ¡Vamos! Así es, Pamela. Mi nombre es Jocelyn y la presión arterial es la presión que ejerce la sangre dentro de las arterias del cuerpo. Cuando se contrae el ventrículo izquierdo del corazón, la sangre es expulsada por la aorta y viaja por las grandes arterias hasta las más pequeñas, las arterias y los capilares. Gracias por esa introducción. Ahora iremos con el procedimiento. No, Pamela, aún falta explicar. Es verdad, tienes razón. Vamos a eso. La presión cuando el pulso es máximo se conoce como presión sistólica o máxima. En su punto mínimo, presión diastólica o mínima. Y se expresa en milímetros de mercurio. Hola, mi nombre es David. Estos son los equipos que utilizaremos para medir presión arterial. Estetoscopio y el tensiómetro. Estas son las partes del estetoscopio: olivas, tubo auditivo, tubuladora, campana, manguera, muelle. Las partes del tensiómetro son manómetro, pera de goma, válvula, brazalete y mangueras. Una vez que ya sabemos los equipos y sus partes, vamos con las recomendaciones previas a la toma de presión arterial. Así es, Darwin. Es de suma importancia tomar en cuenta estas recomendaciones para antes de tomar la presión arterial. No mida la presión arterial después que el paciente haya recibido emociones fuertes o realice ejercicios físicos intensos. No mida la presión arterial sobre zonas lesionadas. No mida la presión arterial en un brazo donde se esté administrando venoclisis. Limpiar y desinfectar la placa acústica y las ojivas del estetoscopio. Comprueba el funcionamiento del efimomanómetro y placa acústica. Coloca el brazalete del efimomanómetro sobre la cara interior del brazo o miembro elegido para medir la presión. Cierre la válvula antes de insuflar aire al brazalete. Coloque el diafragma del estetoscopio y la placa acústica del mismo sobre la arteria de la región seleccionada. Muy bien, ya que sabemos la teoría, ahora vamos con los puntos anatómicos para medir la presión arterial. Arteria radial. Posición de las extremidades a nivel del puño del corazón. Su lugar encima de la muñeca. Auscultar la arteria radial. Arteria braquial. Posición de las extremidades a nivel del puño y del corazón. Acabo en la arteria braquial del brazo superior y auscultar. Arteria poplitea. Colocar el manguito por encima de la rodilla y auscultar la arteria poplitea. Arteria pedia dorsal y arteria tibia posterior. Colocar el manguito por encima de los maleolos o en mitad de la pantorrilla. Auscultar la arteria tibia posterior o la arteria dorsal del pie. Una vez que sabes cuáles son los puntos anatómicos donde tomar la presión arterial, debemos saber que existen alteraciones en la presión arterial. Como la hipertensión, cuando la presión está por encima de los niveles normales. Y la hipotensión, cuando la presión está por debajo de los niveles normales. ¿Cuáles son los niveles normales? La medida óptima de la presión arterial según la edad. Desde los recién nacidos, 3 miligramos. Su presión arterial será de 40 media. Para el mes será de 85/54. Para el año, 95/65. A los 6 años será de 105/65. De los 10 a los 13 años será de 110/65. De los 14 años a los 17 años será de 119/75. Y de los 18 años a más será de 120/80 milímetros de mercurio. Ahora que ya sabemos los puntos anatómicos, vamos con el procedimiento para la medición de la presión arterial. Antes de realizar cualquier procedimiento, es importante hacer el lavado de manos. Procedimiento.
1. Acomode al paciente en posición de cúbito supino con la cabeza ligeramente levantada y el brazo a lo largo del cuerpo, con la palma de la mano hacia arriba. Esta en dependencia de la enfermedad y la indicación médica. También se puede medir la tensión arterial en posición sentada. Coloca el brazalete del esfigmomanómetro a 5 centímetros por encima de la cara interior de la articulación del codo. Cuide que los tubos que salen de él no obstruyen el lugar de la arteria braquial donde ha de colocarse el estetoscopio. El brazalete debe quedar bien fijado. Sitúe las aurículas del estetoscopio en dirección hacia el conducto auditivo externo. Palpe los latidos de la arteria sin hacer presión y coloque el diafragma del estetoscopio sobre ella. 6. Cierre la válvula. 7. Insufle el aire por encima de las cifras normales, atendiendo a las características de cada caso. Después, abra la válvula lentamente y observe el manómetro. 8. Ponga atención a los latidos, al primero y al último, los cuales indicarán las cifras de presión máxima o sistólica primero y la mínima o diastólica el último. 9. Abra la válvula y deje salir el resto del aire que ha quedado en el brazalete. 10. Repita nuevamente el procedimiento para determinar con presión las cifras de presión. Por último, registramos los valores de la presión arterial de nuestro paciente. Gracias Jocelyn y Darwin. Ahora sí, ya sabemos cómo medir la presión arterial, que incluso podemos medirle a nuestros familiares. Así que te invito y te animo a aprender como nosotros.